Seguramente usted ha escuchado hablar de la crisis que están viviendo las ISAPRES. Incluso dicen que están al borde de la quiebra. En Chile, el sistema de seguridad social de salud nos obliga a todos los trabajadores a cotizar por un 7% de nuestro sueldo imponible, y ese monto se entrega a dos alternativas que son las que administran las prestaciones de salud que tenemos. Uno es la alternativa pública, que es el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, y el otro es la opción privada, y son las instituciones de salud previsional o ISAPRES. Usted y yo, todos los trabajadores, tenemos la posibilidad, digamos así, de elegir entre estas dos alternativas, ¿ya? Y decidir a cuál de los dos sistemas le vamos a autorizar para que administre este dinero. Otra cosa distinta es dónde nos atendemos. Si yo soy FONASA, no estoy obligada a atenderme solo en el servicio público, sino que también puedo hacerlo en los servicios o prestaciones privadas de salud. Por ejemplo, puedo ir a la consulta médica particular o puedo ir a una clínica, ¿verdad? Y atenderme con el arancel del FONASA. Para quienes cotizan en ISAPRE ocurre igual, también pueden atenderse en el sistema público. Claro que en cada caso nos van a cobrar más por usar el otro sistema que si estuviéramos usando nuestro propio sistema, ¿verdad? Hoy día las ISAPRES están viviendo una crisis muy profunda, una crisis económica que podría tener graves repercusiones no solo en el sistema financiero, sino también un problema social respecto de la gran cantidad de trabajadores que tienen estas instituciones, pero además, por supuesto, de lo que significa que desaparezca una institución que administra los recursos de las cotizaciones del sistema de salud de millones de chilenos. Hay distintos factores que influyen en la crisis que hoy día están viviendo las ISAPRES, pero podemos reconocer a lo menos tres. Uno es la tabla de factores. Tal vez usted también ha escuchado mencionar que uno de los principales problemas es esto de la tabla de factores, y es una modalidad o un mecanismo de cálculo donde las ISAPRES determinan cuánto vale el plan para una persona determinada con las características que ella tiene, por ejemplo, de enfermedades preexistentes, por ejemplo, de edad, de sexo. Usted bien sabe que las mujeres nos cobran más los planes de salud en las ISAPRES, y por lo tanto se analizan todos estos factores como factores de riesgo para el negocio de la ISAPRE. El Poder Judicial ha cuestionado en varias oportunidades esta fórmula porque señala que es muy discriminatorio, pero hoy día la crisis se produce porque en noviembre del 2022 la Corte Suprema definió que esta tabla de factores, este mecanismo que se utiliza para calcular cuánto vale un plan, que había sido variable, debía utilizarse la tabla que correspondía al año 2019. Por lo tanto, todos los años siguientes, los cobros que se hicieron de manera excesiva deben ser devueltos a los cotizantes, de forma que significan un excedente para ellos. Esto hace 6 meses, ¿verdad? Hace 6 meses que se dictaminó esta sentencia, por lo tanto, es ahora donde se ha producido el mayor quiebre económico de las ISAPRES, porque en definitiva son miles de millones los que deben devolver por este cobro excesivo que hicieron en el valor de los planes de los cotizantes. Un segundo factor que ha influido es que durante la pandemia se afectó de manera importante los ingresos de las ISAPRES, dado que ante la pandemia, ¿no es cierto?, había una necesidad inminente de que tanto el sector público como privado trabajaran de manera colaborativa. Por lo tanto, ahí digamos que el negocio de las ISAPRES o del seguro de salud que ellos nos ofrecen no fue rentable.
Y una tercera razón por las cuales las ISAPRES están en esta situación podría deberse a que durante la pandemia y post-pandemia ha habido un aumento del uso de las licencias médicas por problemas de salud mental, ocasionados tanto por el encierro de la pandemia como por otras situaciones, ¿no es cierto?, que han ido complementando el aumento del uso de las licencias médicas. Como cualquier compañía de seguros, el negocio funciona cuando el seguro no se utiliza. Por lo tanto, imagínense, en estos últimos 4 años los seguros de salud han sido altamente utilizados y por lo tanto, y a eso sumémosle, ¿no es cierto?, este cobro excesivo y por lo tanto las ISAPRES se han visto desmejoradas o han visto que no han tenido las suficientes utilidades que ellas normalmente esperan de su negocio. Este es un tema que va a dar para largo. Lo más probable es que podamos hacer una nueva reflexión con respecto a él en los próximos días y sobre todo cuando tengamos mayor información respecto de qué es lo que va a suceder tanto de parte del gobierno como de parte del poder legislativo, de los diputados y senadores en cuanto a cómo se va a enfrentar lo que significa la problemática del quiebre de las ISAPRES.